Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy el Arcángel Miguel. Amados maestros, cuando están en sintonía con las frecuencias de luz de la cuarta dimensión media, renuncian a la idea de ser humanos, tal como lo conocieron en el pasado. Es un momento en el que emerge la conciencia de tu alma, a medida que le permites convertirse en la influencia reinante en tu vida. Esto significa que comienzas a escuchar la sabiduría de tu elemental del cuerpo y las señales que envía sobre lo que es apropiado para tu bienestar físico y emocional. Tu ADN y las células de tu cuerpo comienzan a integrar las frecuencias más altas de luz y gradualmente comienzan a vibrar y sintonizar con la energía refinada de la nueva era. Este periodo de proceso de transformación podría compararse con la muerte de su antigua autoconciencia, que en realidad es el proceso de quitar los velos de la ilusión. A medida que integras cada nuevo nivel de tu alma suprema, yo superior, absorbes la sabiduría y la iluminación de esa faceta de tu ser. Estás en el proceso de deshacerte de las múltiples capas de densidad que has absorbido dentro de tu campo áurico a lo largo de muchas edades de experiencia terrenal. El dicho, la luz los hará libres. Es una afirmación verdadera, porque la luz está disolviendo capas y capas de negatividad que han cargado durante tanto tiempo. Comienzan a funcionar dentro de un campo áurico de luz refinada de su propia creación. A medida que se vuelven hacia adentro y aprenden a permanecer enfocados y centrados dentro de su sagrado corazón en el poder del momento ahora, con el tiempo ustedes, como transformadores de luz, comienzan a extraer e integrar la cantidad máxima de partículas adamantinas de luz del Creador y luego irradian conscientemente el resto a la humanidad y al mundo. Cuando alcanzas un cierto nivel de armonía interior, abres las puertas o portales del cuerpo físico a las dimensiones superiores. El chakra de la ascensión y el nervio vago en la base del cráneo, y también el portal trasero de tu sagrado corazón y tu sagrada mente. Estos son pasos importantes en el proceso de ascensión. Cuando se complete este proceso, estarás en camino de obtener acceso al primer subnivel de la quinta dimensión, donde tu tríada sagrada de nivel inicial está esperando para darte la bienvenida. El cuerpo Adán Kadmon es tu ser divino, átomo semilla individualizado original, en una forma de cuerpo de luz totalmente consciente, creado por los Elohim, como el arquetipo de la humanidad. El Adán Kadmon encarna la naturaleza divina y espiritual completa y original del hombre-mujer. El cuerpo de luz Kadmon tiene la capacidad de adoptar cualquier forma necesaria para crear y experimentar todas las fuerzas de creación en el plan de su Padre Madre Dios para este universo. Es una creación físico-espiritual que encarna en los mundos planetarios durante todos los ciclos de la creación divina. En el proceso inicial de despertar, hay un deseo de volverse hacia adentro y escuchar la sabiduría interior del alma. Esta conciencia del alma incluye su elemental del cuerpo, el átomo semilla de la memoria, que contiene el modelo perfecto para su forma de luz, Adán Kadmon. Tomas conciencia de que tus emociones te controlan a través de tus anhelos y necesidades que a la larga no te aportan una sensación de felicidad o satisfacción. Comienzas a volverte hacia adentro y a cuestionar tus elecciones de vida, preguntándote qué ha resultado de tus acciones. Empiezas a buscar respuestas al dolor y la insatisfacción de tu vida. La voz de tu mente superconsciente se vuelve más fuerte a medida que gradualmente prestas atención y sigues la guía de tu alma. A medida que te sientes cómodo
y comienzas a confiar en esa voz de sabiduría superior, el cuerpo de deseos del ego cede gradualmente el control y el yo del alma se convierte en el director y la influencia orientadora de tu vida. Comienzas a alinear tu voluntad con la voluntad de tu ser superior, porque gradualmente has aprendido a confiar en los pensamientos inspiradores e intuitivos de tu mente sagrada. Con el tiempo, comienzas a ver todos los eventos interactivos de tu vida desde un punto de vista más elevado. Desarrollas el desapego emocional a través de una visión más refinada de las interacciones humanas. Habiendo experimentado la mayoría de las pruebas importantes de las emociones, desarrollas una mejor comprensión de la naturaleza emocional humana. Aprendes a dejarte llevar y ves tus pruebas y desafíos como regalos y oportunidades de crecimiento. Has aprendido a hacer las paces con el pasado y a escribir tu futuro mientras te esfuerzas por vivir y concentrarte en el momento del ahora. Gradualmente, con el tiempo, los patrones vibratorios del cuerpo emocional se elevan por encima de la atracción magnética del reino físico. Comienzas a darte cuenta de las limitaciones de tu mente subconsciente y consciente y ves cuán rígido, limitado y estancado has estado en la estructura de creencias de la conciencia de masas. Comienzas voluntariamente un proceso de autoanálisis, mediante el cual reevalúas tus actitudes, juicios y conceptos programados. Comienzas a sentir un deseo ardiente de expandir tu conocimiento más allá de tu realidad física, mientras buscas aprender por qué estás en la Tierra y el mayor significado de tu vida. Tu mente incentivada da paso a tu mente intelectual superior y gradualmente obtienes acceso a tu mente sagrada intuitiva. A medida que tu yo alma se convierte en el director de tu destino, tu vida comienza a cambiar dramáticamente para mejor. Entonces la fe y la confianza se convierten en una constante innata de que todo sucede en el orden divino. También sabes con certeza que estás en un camino en espiral ascendente hacia una realidad más refinada, armoniosa y amorosa. Todo lo que tienes que hacer es permanecer en el momento y dar un paso a la vez mientras el camino se abre ante ti. Gracias, soy el Arcángel Miguel. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos. Soy el Arcángel Gabriel. Seguir la corriente no significa renunciar a tu poder o ignorar tus deseos y necesidades para llevarse bien con los demás o complacerlos. Eso sería ceder tu poder, y el verdadero sentido de fluir sería moverse de la manera que mejor te convenga y te empodere. Entonces, para que quede claro, la expresión sigue la corriente en realidad significa sigue tu corriente. Cuando honras tu propio flujo, encuentras a otros que naturalmente resuenan con los intereses y energías únicos de ese flujo, y antes de que te des cuenta, estás teniendo una experiencia de vida mucho más satisfactoria de lo que jamás creíste posible. No estamos sugiriendo que te vuelvas egoísta o terco, te animamos a respetar tus deseos, necesidades y preferencias, así como a respetar el derecho de los demás a hacer lo mismo. Cuando haces cosas que no quieres hacer constantemente por los demás, empiezas a resentirlo, lo que deteriora tus relaciones. Cuando te conectas con personas sin comprometer tus preferencias, y animas a otros a seguir sus verdaderos deseos, experimentas libertad y una conexión alegre, que sirve mucho mejor a tus relaciones con los demás, y contigo mismo. Más que cualquier otra cosa, seguir tu flujo, es seguir el llamado de tu alma, lo que también te permite servir mejor a los demás.
Es un sistema que honra a todos al brillar en su verdad y autenticidad para el mayor bien de todos. Gracias, soy el Arcángel Gabriel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.